El fantasma errante. Ya tenemos en la línea a Rafael. ¿Cómo estás? Buenas noches, ¿cómo están allá? Listos para que tú inicies el programa de hoy. Muchas gracias. Saludos a toda la comunidad. ¿De dónde nos llamas, Rafael? De Jalapa, Veracruz. Excelente, amigo, bienvenido. Pues somos todo Gracias. oídos. Bueno, la historia que yo quisiera contar es, acorde al tema que tiene que ver ahorita con brujas, ya que, pues, dos de mis familiares murieron por brujería. Ándale. A ver, cuéntanos. Uno de ellos, contaré, pues, una historia que es la de mi padre. Mi padre, que en paz descanse, él ya le habían dicho que ya iba a morir. En algunos de los viajes que tuvimos hacia Veracruz, hacia el puerto de Veracruz, y hacia otros lugares que se llaman Chachalacas, no sé si ubiquen. Sí, por que supuesto. Está por Úrsulo Garbán, aquí en Veracruz. Por Villa de Cardel, ¿no? Exactamente. Por ahí hay unas dunas. Exacto. ¿Y ahí le aparecieron una persona como una gitana, y entonces ella, nos cuenta mi mamá que le dijo, porque estaba presente, que le dijo: mi niño, ven acá, no te voy a cobrar nada. Mi padre pues dijo, pues, ¿qué quiere esta señora, no? Sí. Y le dice: desafortunadamente tú vas a morir pronto. Vas a morir pronto. Y no le creyó. Fue a otra playa y otra persona igual lo ve y dice: ¿sabes qué? Es que tú vas a morir. Ya tenía la consigna de 3 personas que ya le habían dicho que iba a morir. Uh-huh. Perdón, ¿quién fue la primera persona que le dijo? Fue en Chachalacas. Ajá. Después fue en Veracruz y en otra playa que yo ya no pude ir, pero mi mamá le estaba presente, uh-huh, que le dijo lo mismo. Sí. Mi padre ya empezó a angustiarse porque dijo: ¿Qué está pasando? 3 personas le habían dicho que ya iba a morir. Uh-huh. Le faltaba muy poco, que disfrutara estos años, que hiciera lo que quisiera, pero ya le quedaba muy poco. Sí. En eso, le dio, él era muy dadivoso en el trabajo, en una empresa que no puedo decir nombres porque si no, ya sabes que nos cobran. Sí. Lo despiden porque él era una persona que pintaba carros. En sí era maestro pintor, okay, de una empresa japonesa, sí, que está aquí en Jalapa, rumbo a la avenida Jalapa. No sé si ubiquen más o menos, creo que allá hay una. Ok. Entonces, él encuentra en su trabajo, él trabajaba con los carros, y encuentra enterrada una calaverita como de yeso o algo así. Y no le dio importancia, se la llevó, ¿no? Sin embargo, cuando empieza después de esa situación, empieza él a desmejorarse poco a poco. Sí era fumador y otras cosas, pero no se empezó a enfermar muy rápido, demasiado rápido, y entonces le dio una embolia. Oh. Sí. Una embolia que duramos con ello durante 6 meses, además de los gastos, que le dio un cáncer, pero un cáncer demasiado agresivo, que no supimos cómo fue. En esto, y sucede a esta la historia con la brujería, poco después nos habla una persona que nosotros conocemos, que es amiga nuestra, que sabe de ese tipo de cosas, porque ella también hace trabajos blancos. Le dice que mi padre está siendo embrujado y que sabe quiénes son las personas. Y resulta ser que es su propia mamá. ¿O sea, tu abuelita? Exactamente, mi abuela y 3 de mis tías. Uh-huh. Ella, como vive cerca de una de ellas, me cuenta mi mamá que lo que le contó ella es que ella dice que se espere, porque ya para noviembre, el día 1, mi padre ya lo desahucia. Le dicen: ya está desahuciado, no podemos hacer nada por él, que esté bien en su casa. Sin embargo, mi padre tarda 3 días en agonía para morir. Sí. Fue bastante grave, nos quedó en shock, porque durante ese tiempo esta señora dice que fue a la casa donde estaban mi tía, una de sus hermanas, y tenían un gato apresado, al cual lo tenían con su fotografía en el estómago y lo están pinchando con agujas. Oh. Fue algo que nos sorprendió, de que cómo puede ser que su propia familia le hubiera hecho tanto daño. Sí. Después, otro
otro relato que contaré después será las vivencias que tuvo él en la casa donde vivía mi abuela. Pero mi abuela, nunca le creímos que pudiera haber hecho ese tipo de acciones contra mi padre. Esa maldad. Exactamente, una maldad, pero terrible. Pero porque, ¿por qué lo haría? ¿Qué la motivó a hacerlo? ¿No sabes? La motivó porque cuando él ya empezó a trabajar, en primera cuestión no quería a mi mamá que estuviera con él. Segunda, no quería tampoco que como estaba con nosotros, no recibía el dinero que él ganaba. Igual mis tías, muchas veces, a veces abusaban de su confianza y lo ponían a fiestas, a beber y demás, pero para sacarle dinero. 3 de sus hermanas, una de ellas, con la única que me llevo de las hermanas de mi papá, ella no tuvo nada que ver, pero las otras 3, sí. Cuando mi padre, más bien mi madre se entera de esta situación, de esta señora, y nos dice, voy a rezar por él porque se ve que le hicieron un trabajo muy malo. Y antes de que todavía estaba en agonía, vino una de ellas y según trajo una persona para darle un masaje y demás, que le dejó con un punto morado en el pecho. Pero sí. Esta señora dijo, no, es que se vino a acabar el trabajo. Entonces, cuando nos dice esta situación, sí. Nos dice esta señora nos dice que iba a hacer algo al respecto. Nosotros creemos en la Santísima, en la Niña Blanca. Ya. Que ella no iba a dejar pasar esto porque era una injusticia severa, lo que estaba pasando. Sí. Empieza a rezar y ahí es una parte que creo que tiene un pequeño trauma mi hermana. Porque dice que pasaron muchas cosas para que mi papá ya pudiese descansar, porque dice que pusieron unas tijeras en cruz. Sí. Y se empezaban a cerrar solitas. Ellos lo vieron así con asombro cómo se cerraban solitas y las abrían, pero había una fuerza que no dejaba que se quedaran abiertas. Cuando se toca el tema de brujería es muy delicado, pero es realmente decepcionante saber que en la misma familia es donde se está haciendo ese tipo de trabajos. Sí, claro, eso es fuertísimo. ¿Y estás ahí, verdad, Rafael? Sí, aquí estoy. Perfecto, nos estabas platicando algo bien interesante, que se dieron cuenta que cuando colocaban las tijeras abiertas en forma de cruz, las mismas tijeras se movían. Exacto. ¿Y luego? Y entonces lo que pasó en esa noche fue noche ya casi el día 3, cuando muere mi padre. Uh-huh. Esta señora le habla a mi hermana. Sí. Y estaban todos, pero bastante con el dolor y viendo tantas cosas terribles. Sí. Que estaban pasando porque mi padre empezaba a tener mucho dolor por lo que tenía esa cosa. Le habla a esa señora y le dice, ahorita van a ver, nada más déjenme rezar para que llegue mi madre, pues la Niña Blanca, ¿no? Uh-huh. Cuando empieza a rezar, mi abuela todavía estaba ahí, estaban juntos, así, según que estaba ahí viendo a mi papá. Cuando ella empezó a rezar, sintieron un aire frío, se abre la puerta y como si alguien dijera, ya llegué. Se oyó así, como dice mi hermana que, se espantó, como que oyó algo que dice, ya llegué. Sí. Con la voz tenue. Entonces, cuando mi padre ya se empieza a descansar, mi abuela le empieza a dar un dolor en la espalda y empieza a gritar, ¿qué me pasa? Y le empieza a dar un dolor en la espalda, pero muy, muy duro, que se queda como tiesa y dice, ¿qué me hicieron? Uh-huh. La tienen que llevar a su casa porque no sé qué pasa ahí. Y mi padre pues ya pudo descansar y el día 3 de noviembre él fallece. Nos sacó mucho de onda, nos dio una tristeza terrible. La señora todavía con el shock que tuvimos de que mi padre murió. Sí. Nos dice que aquí está conmigo, él ya está tranquilo, pero está muy preocupado. ¿Por qué? Por ustedes. Está muy preocupado porque los deja un chiquito. Mi hermana en ese tiempo, la más chiquita, tenía 10 años. Sí. Y las deudas, porque además de todo lo que le dio, tenía un cáncer, de que hay un gasto enorme y vienen los deudores y vienen aquí y allá. Y a mi padre la empresa lo despide sin darle nada. Oh. De esa forma también
las cosas que él tenía guardadas que de su oficio también se las roban y le ponen unas viejas un chalán que tenía él. Muchas cosas sucedieron muy muy feas, pero no hicimos hacer nada, se lo dejamos todo a la voluntad de Dios. Y en el tiempo, ya para no hacer tan largo el relato, viene el tiempo y cada uno de aquellos que hicieron daño, se les viene, yo siento así que se les regresó todo. ¿Por qué? A Por ver. ejemplo, el chalán que le robó a mi padre, Sí. al año lo despiden, igual. Al jefe que era de él, lo ponen en un puesto más bajo. Y a mis tías, ahí viene lo que pasó. Una de ellas, sus hijos que estaban allá en la frontera, Sí. ya no la reciben, ya no le dan dinero. La otra igual se queda con, le finiquitan y ya no tiene con qué seguir. Igualmente la otra, que estaba con mi abuela, igual empieza a desmejorar, su hijo pierde el empleo, ella pierde el empleo, andan sobreviviendo con algunas cosas, y mi abuela empieza a desmejorar mucho. Se empieza a encorvar, y se empieza a caer. Cada ratito se está cayendo, y la pobre mujer creían que se iba a morir, y no se muere. La última vez que yo la vi fue como por el 2008. Iba subiendo una escalera que vivía mi tía abuela por ahí, que en paz descanse. Y ella la vi, pero la vi súper desmejorada. Iba con 2 bastones, con una cara casi desfigurada, así, cayéndosele la saliva. Iba poco a poco. Me dicen que todavía de eso, ahí viene la otra cuestión, una de sus hijas aprovecha la situación y le quita la casa y la corre. ¿A la abuela? A la abuela. Ups. Sí. La corre. Sí. Se queda sin casa y andaba de aquí para allá, de acá para allá, y a las 3 les empezó a ir mal. La única que no hizo nada, porque fue casi la que crió a mi papá, porque tuvo una infancia muy difícil mi papá. Tuvo una infancia muy difícil porque lo pusieron a trabajar desde que tenía 6 años. Fíjate nada más. Ella lo cuidó, entonces con ella no había tanto problema, pero las otras 3 sí tuvieron muchas cosas. En sí le hicieron la vida de cuadritos a mi papá, que en paz descanse. Sí. Pero igualmente era una maldad terrible, créame, porque igual cuando se muere el papá de crianza de mi mamá, la misma señora no le dijo que ya había muerto, que seguía ahí. Mi mamá ya no se pudo despedir de su papá, porque tenía un enojo enorme contra mi mamá. ¿Por qué razón? Y porque se casó con mi papá y ya entonces ya no iba a tener la fuente de dinero que iba a tener, que en sí mi papá todavía no trabajaba en ese tiempo, pero era una persona que odiaba sin razón. Sí, a mí me parece locura. Oye, entonces, Sí. perdón, Rafa, por los dos lados, los abuelos eran como que gente muy ríspida, ¿no? Gente muy extraña, ¿no? No, en sí nada más el lado de mi papá, nada más la abuela, porque su papá se divorcia de ella. En sí ella le empieza a meter muchas cizañas sobre él. Ya después, ya grande, empieza él a tener ya relación con su padre y ve todas las cosas que le hizo ella. Okay. Era una persona muy muy negativa. Sí. Pero yo digo, todo en esta vida se regresa. Claro, sí. Y entonces se le regresa este tipo de daño, y hace poco yo no me enteré porque perdí contacto con ella. Me avisan que hace como en junio yo estaba trabajando, ya había muerto. Ya. Sí. Se quedó así, pero igual todo lo que se vino a desmejorar a los últimos años, dicen que ya no reconocía a la gente, ya estaba como oída. O sea, ya no era ni siquiera vida para un ser humano y seguía aquí sufriendo, pero era un pago de lo que tenía que pagar, de todo lo que hizo. De todo el daño. Todo el daño. Y en sí, bueno, con esto termino mi historia. Agradezco mucho a la comunidad y quisiera contar en otras ocasiones, para dejar a los demás también contar algunas situaciones que mi padre tuvo también, porque él veía muchos fantasmas. Donde él trabajaba también había varias apariciones, pero muchas. Vaya, o sea que él también tenía cierta apertura en este tema, ¿no? O sea, él podía... Sí, exactamente. Oye, ¿y a ustedes quién los llevó al culto de la Santa Muerte? Al culto de la Santa Muerte nos llevó esta señora porque
En sí no es mala. Ujú. Como lo vemos nosotros, no es mala. Simplemente que lo que nos dijo esta señora y como lo utiliza en forma blanca, Ujú. es nunca hacer un daño. Nos llevó eso más que nada a, pues, la convivencia con ella, porque era muy, muy amiga nuestra. Y Ujú. sigue siendo, no la hemos visto porque ya tiene añísimos que no la vemos, Sí. por los trabajos y demás, pero vimos cosas que nos ayudó en ese tiempo, sobre todo cuando mi padre estaba muy mal, Ujú. nos ayudó mucho. Ahorita, igualmente, tengo yo un relato propio, pero eso lo diré después, que igualmente a mí me ayudó, porque había un lugar que pasó algo muy extraño hace como un año, Sí. que no me dejaban venir hacia acá, en un trabajo que tuve en el sur del Sí. estado. Ok. Vaya, amigo, pues sí que has tenido varias historias interesantes. De hecho, lo que ocurrió en tu familia es algo que parece poco común, sin embargo, sí se da más de lo que uno piensa. A Sí. esas abuelitas que... a mí se me hace muy duro decirles abuelas. Yo siempre me refiero como abuelitos, porque así estoy acostumbrado, vaya. Se me hace muy complejo de mencionarlo como abuelo, se me hace despectivo. Pero hay personas que se merecen eso y más. O sea, el hecho de que le desees el mal a tu hijo, nada más porque no hace lo que tú quieres o no es como a ti te hubiera gustado que fuera, se les olvida que todos tenemos libre albedrío y que todos y cada uno de Exactamente. nosotros tenemos nuestro propio carácter, Exactamente. ¿verdad? Pero pues ya ve cómo es la vida. Sí, sí, sí. Y eso que mencionas, que todo se regresa, sí, efectivamente. Aprovecho para decirlo una vez más, ya lo hemos dicho varias veces, pero la gente que se dedica a hacer brujería, a hacer sobre todo la mala, la que ya sabes que le afectó a algunas personas, esa gente acaba muy mal, muy Demasiado mal, acaban mal. Exactamente. O sea, por donde le busques, acaban muy mal. Algunos en la calle, como nos acabas de narrar, cosas muy fuertes. Otros con enfermedades extrañísimas, muy raras. Acaban mal. En pocas palabras, acaban mal. Y te agradecemos mucho, Rafa, que en esta ocasión nos hayas relatado todo esto. Y por supuesto, te vamos a poner aquí palomita porque sabemos que tienes algo más y próximamente nos comunicamos contigo. Tal vez la semana que entra, si te parece bien. Ok, me parece muy bien. Muchísimas gracias. Perfecto, Rafa, que descanses, que tengas muy buena noche. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Pues ahí está. ¿Dónde está el abuelito ese sonriente que siempre apapacha a los nietos? ¿Dónde está cuando tú sabes que tu abuelo, tu abuela son brujos y brujos malos? De esos que no se tientan el corazón ni siquiera porque se trata de su familia. Es más, yo creo que con la familia a veces se ensañan todavía más, lo hacen con más odio. Tenemos aquí ya en la línea preparada a Diana. ¿Cómo estás? Buenas noches, estoy muy bien. Ya lista para compartir algo extraño que te sucedió, ¿verdad? Sí, A ver, ¿de qué se trata? el día de mi cumpleaños, mi esposo y yo fuimos a ver las ofrendas del Zócalo. Sí. Una señorita nos tomó varias fotos y cuando empezamos a revisar las fotos, el cielo estaba completamente despejado, la luna llena. Empezamos a ver un objeto volando encima de la luna. Incluso ¿Entre el ya nos balcón? mandaste las imágenes, ¿verdad? Ujú, sí, Muy bien. entre el balcón del presidente y la luna se empezó a ver un objeto pequeñito, muy, muy brillante, que a simple vista no se veía. En las fotos se veía completamente claro que era como un ovni Ajá. y nosotros no lo vimos. El cielo estaba despejado, todas las estrellas y ahí ese objeto. Pues sí se ve extraño. O sea, porque- dices entre el balcón, pero hacia arriba, ¿no? Tú estás... Ajá. Ah, ok. O sea, no necesariamente que estaba a nivel del balcón. Así es. Ok, sí, sí. Oye, Se qué estaba interesante. moviendo de un lado a otro. Pues de hecho, aquí en las imágenes que nos envías, se ve arriba de la luna. O sea, es una altura mucho mayor. Y es la primera vez que tú tienes ese contacto que podríamos pensar
de un objeto volador no identificado. ¿Tú crees, en realidad, antes de haber visto esto, tú creías en la existencia de este tipo de naves? Sí. ¿Sí? Cuando iba en la secundaria, como iba en el turno vespertino, en un día X que salí de la escuela, vi cómo pasó un destello, como una bola de fuego, cruzando el fondo de mi calle, de donde yo vivía. Sí. Mi abuelo también veía ahí en donde él vivía muchos ovnis, junto con mi mamá. Una situación que primero vio este objeto volador no identificado, un ovni, y nos refiere que también desde que iba en la secundaria pues ya habías tenido otra experiencia, ¿verdad? Así es. Entonces definitivamente sí crees que puede haber más seres además de nosotros en este universo. Sí, creo. Precisamente desde que yo tenía 14 años empecé a ver estas cosas. Y también empecé a ver fantasmas. ¿Ya te acostumbraste? ¿Ya no se te hace raro? No, ya no. Ese mismo día, como a las 8 de la mañana, el día de mi cumpleaños, nos subimos a la azotea y empezamos a ver la Torre Latinoamericana. Como aquí está cerca, sí, empezamos a tomar fotos. Cuando ampliamos una de esas fotos, como en una oficina, se vio una cara enorme, cuando en esa oficina no había nadie. ¿Y una cara como de qué? ¿De humano? ¿De monstruo? ¿De diablo? ¿De qué era la cara? ¿De humano? Era una cara humana. ¿Como si fuera un gigante? Ajá. Wow, qué impresión. Cuando vimos la foto y vimos exactamente dónde estaba, no había absolutamente nada. Al respecto de la anterior fotografía, ¿tú no viste si en aquel momento, no precisamente ahí, pero había drones volando por los alrededores? No había ningún dron volando. Ok. Con estos días festivos se utiliza mucho, ya sabes, ¿no? Grabar imágenes desde lo alto, y pues está como que poniéndose de moda esta tendencia de los drones y se obtienen unas imágenes impresionantes. Entonces pudiera ser una posibilidad. Sin embargo, avistamientos sí fueron reportados este fin de semana, en donde se pudieron ver algunos puntos blancos. Vamos a platicar con algún experto a ver si tiene alguna noticia al respecto, ¿no? Pues muchísimas gracias, Diana. No sé si quieras agregar algo más. Pues no, por el momento no. Pues muchísimas gracias y vamos a estar en contacto cuando tú decidas. Aquí tienes tu espacio. Ay, muchas gracias. Bonita noche. Que estés muy bien, Diana. Igualmente. Y ya tenemos aquí en la línea a Adalberto Vázquez, que nos quiere contar una experiencia. ¿Cómo estás? Pues bien, muchas gracias. Gracias por la llamada. ¿Desde dónde nos escuchas? Desde aquí, Santa Marta, Catitla. ¿Delegación Iztapalapa? Sí, Delegación Iztapalapa. Saludos a todos los peludomaníacos de por allá. ¿Y de qué se trata lo que nos vas a contar hoy? Bueno, yo vivo cerca aquí de un panteón, ¿sí? Donde pues aquí se aparecía una mujer de negro como a las 12 de la noche. Bueno, a mí me lo habían contado, ¿no? Eso fue hace como 4 años. Pero el detalle fue que esa mujer, cuando yo venía de trabajar, trabajaba yo aquí por los Reyes La Paz, yo la vi a las 12 de la noche y vi cómo cruzó la reja del panteón, pero pues ya tenía candados la reja del panteón. Sí. Y se vio cómo cruzó los barrotes, y siguió caminando y se perdió a mediados del panteón. Entonces, ¿la viste pues, flotando? Sí, y pues yo me quedé pasmado, ¿no? Dije yo, pues no puede ser posible. Pues algunos taxistas me habían dicho que siempre veían una mujer parada allí en la esquina, en la mera entrada de la puerta del panteón. Sí. De hecho, allí está la iglesia enfrente. Pero yo, pues eso no lo creía, ¿no? Hasta que me pasó, que iba yo hacia la casa y veo la mujer parada allí. Vio la mujer que me iba acercando como a unos 50 metros y se cruzó las rejas del zaguán del panteón, que son unas rejas así como barrotes, como tubulares.
Entonces yo me quedé pasmado así, lo que hice fue darme la vuelta y pasarme a la siguiente acera. Pero no se le vio el rostro. No se le vio el rostro, nada más se vio que se cruzó nada más. Oh, qué extraño. Pues fue algo impresionante, ¿no? Yo, al momento que yo la vi, pues yo salí corriendo porque yo vivía en ese entonces como unas 3-4 cuadras de ahí. Y pues fue algo impresionante. Claro. De hecho ahí pues salía, dicen, está la historia de que salía la Llorona. Sí. Pero que la Llorona bajaba de lo que es de la iglesia. Ahí está una avenida que se llama Avenida Los Ángeles. Esa calle pues era polvosa anteriormente. Y cómo se escuchaba cómo pasaba la Llorona, pero no pasaba diciendo "ay mis hijos", sino que nada más pasaba una señora quejándose nada más, como que iban arrastrando cadenas. Y pues hay muchas historias así de esa índole. Y luego ahí enfrente del panteón estaba una fábrica de varillas. Tenía yo como 16 años. Yo trabajaba allí en la fábrica de varillas y nos quedábamos a doblar varillas. Y se escuchaba los lamentos de los muertos ahí. Se oía como el lamento se escuchaba así como cuando ruge los bueyes o las vacas en el corral. ¿Así como un mugido? Como se quejan. ¿Como un mugido? Ándale, así. Y así se escuchaba y me decían los compañeros, oye Alberto, ¿aquí hay establo de vacas o de bueyes? Le digo, no te preocupes, le digo, son los muertitos los que se quejan. Y en una ocasión grabamos a uno de ellos, o sea, se escuchaba el lamento, pero desgraciadamente perdí yo ese celular, yo tenía la grabación esa. Y pues muchas cosas que contar y que me han pasado. Yo del diario casi pues escucho la mano peluda, ¿no? Ya desde hace tiempo, desde que estaba Martín. Ajá. ¿Quién? Cuando estaba Martín Espinosa. ¿Martín Espinosa? Sí, Juan Ramón. Martín Espinosa es un colega, pero se dedica a las noticias. Sí, es verdad, perdón. Y me decía mi señora, pues habla y comenta algún relato, pero pues nunca le encontré la forma como hacer una llamada telefónica. Ajá. Y ahorita pues no tenía nada que hacer y dije yo, bueno, pues voy a marcar y ¿Sabes cuándo? A ver si pega y pegó. Está muy bonito los relatos que escucho y tantas cosas que han pasado también. Que, la verdad, pues, bonito programa y me da gusto escucharlos y gracias por la llamada. No, al contrario, Adalberto, fíjate que tú nos platicaste tu relato así como algo muy simple, muy sencillo, pero ver una aparición en un panteón y tú ya la identificaste como aparición, yo me imagino que te puso la sangre helada, ¿no? No, sí, olvídate, fíjate que pasé creo que como un mes que, pues es el único paso en esa calle. Ajá. Entonces yo lo que hacía es agarrar un camión que dice Portales y me bajaba yo allá por una cancha que le hice en San Sebastián, de Colotitlán. Sí. Hasta allá me iba a bajar yo y le daba la vuelta yo al cruce del panteón porque ya no me atrevía yo a pasar por ahí. Ajá. Porque me decían que era salación eso. Oh. Y que eso me podría perjudicar y que me podría llevar yo esa mala vibra hacia la casa. Sí, claro. Puede ser, puede ser. Hay personas que tienen esa especie como de imán y se los llevan, pero no fue tu caso, ¿sí? Mira, pues no sé, fíjate que me pasó algo muy chistoso en una ocasión, pues yo por esas fechas tomaba, ahorita ya dejé de tomar. Sí. Pero en el transcurso de eso que me sucedió, como al mes que me había sucedido eso, sí,
Llego yo a tu pobre casa y mi esposa se había ido con mi suegra porque sabía que andaba yo tomando. Ajá. Pero yo me acuerdo bien que llego a pobre casa y me meto y todo. ¿Y te crees que amanecí revolcado así como con muchos pelos negros, como que un perro me hubiera revolcado? Hombre. Yo entré a las 10 de la noche a la casa y me dice, mi señora llegó a las 7 de la mañana y me dice, oye, me dice, pues ¿qué te pasó? ¿Con quién te peleaste? ¿O qué perro agarraste? Estás todo revolcado de perro. Dime. No sé si haya tiempo para comentar otro relato acerca de las brujas. A ver, échatelo de una vez, amigo. Fíjate que aquí, por donde yo vivo, está el cerro conocido como La Tortuga. ¿La Tortuga? Ajá. Está por Jalpa. Ok. Y luego sigue San Miguel Teotongo. Fíjate que en una ocasión desde acá, donde estoy viviendo, vi que se elevaban 3 bolas. Eso fue hace 2 años. Se elevó una bola de aquí de San Miguel Teotongo, se elevó una bola de aquí de Jalpa, y aquí en las orillas de mujeres, por una tal quebradora que le dicen que ahí hay un hoyo. Entonces esas 3 bolas suben hasta arriba y forman un triángulo. Entonces yo me quedé impresionado, y como mi hija acababa de tener su bebé, dije yo, en la torre, pues ahora qué rollo, ¿no? Porque las bolas como que se dirigían hacia atrás del reclusorio de Santa Marta. Ajá. Y así como se elevaron y caminaron hacia donde yo estaba, sí, así mismo volvieron a regresar. Una bajó por el cerro de San Miguel de Otongo, otra bajó por el cerro de La Tortuga y el área de Jalpa, y se fueron desvaneciendo las bolas, pero se fueron penetrando en la punta de lo que es el volcán o los cerros que se ven ahí. Sí. Y entonces, pues yo no creía en lo que es las bolas de fuego y que son las brujas, pero ¿qué más podría haber sido eso, no? Claro. Porque formaron un triángulo. ¿Y qué crees? Que ese triángulo, así como lo formaron, como que giraron alrededor, una se iba intercambiando de esquina a esquina a formar el triángulo. Uh-huh. Y luego se formaron las 3 en medio, así como del triángulo que habían formado, y luego se fueron separando, y así como fueron subiendo de cada lugar, del extremo donde estaban, sí, así bajaron. Y no tenía yo en esos momentos el celular para grabarlo, pero fue algo impresionante. Y dije yo, un globo de Cantoya, pues no creo que haya sido. O las luces ¿ves cuando llegan los sonidos y se ven los rayos que tiran las luces? Pues tampoco. Eran unas bolas redondas de fuego. uh-huh, Eran así como un fuego, así como un color púrpura. sí, Pero impresionante. O sea, en ese momento yo bajo corriendo y le hablo a mi esposa y le digo, venga, para que no vayas a decir que estoy loco, pero ¿qué es eso que estoy viendo? ¿Lo estás viendo tú? Me dijo, sí, me dice, pero no le hagas caso, puede hacer que sean brujas. Y digo, pues tú también crees en eso. Pues ¿qué más puede ser? Dice, pues van bajando. uh-huh, Y cosas así, pues hay muchas cosas, muchos relatos aquí que pues hay a veces pues no se le da una explicación. Y claro, mejor uno se queda callado. ajá, Y cosas así. sí, Cosas así es. normales que me han pasado que pues mejor me quedo, porque digo, pues no más a tirar de al loco. Déjame decirte una cosa, amigo. Para mí que esas bolas de fuego no eran brujas, para mí que eran objetos voladores no identificados. No es un comportamiento, digamos, que se relacione con el de las brujas. Es decir, hacer una formación y luego moverse en torno a ella
No. Era un triángulo. Ajá, exacto. No es característico de las brujas, sino más bien de objetos voladores no identificados. OVNIs. Entonces yo me quedé con la idea porque dicen que allí en el Cerro de la Tortuga dicen que hay un cráter. Ajá. Entonces en el lado de San Miguel Teotongo, donde acaba el Cerro de la Tortuga, vamos a decirlo así, donde puede ser la cola de la tortuga. Sí. Dicen que hay otro cráter ahí. Puede ser, sí. Entonces digo, pues ¿cómo es posible que salieron 3 bolas, forman un triángulo y en ese mismo triángulo una y otra se van girando hacia alrededor? Ajá. Pero vuelven a bajar otra vez, así como subieron, así vuelven a bajar en su posición que así subieron. Sí. Y pues me quedé, bueno, mi compañera y yo nos quedamos así plasmados. ¿Y ahora qué pasó? ¿Qué es eso? ¿Qué? Y hay amigos que viven cerca de ahí, San Miguel Teotongo, pero pues me dicen que no han visto nada de allí. Le digo, no, pues por ahí cayó la bola, le digo, por ahí por donde vive. Y pues nada más se quedó en el eso, ¿no? ¿Qué sería eso? Pues, claro. No, pues ya más o menos podemos... un triángulo. Ajá. Es algo impresionante. Sí, es una formación característica de los ovnis, o sea, de objetos voladores no identificados. ¿Cuál será el simbolismo? Pues no sabemos, ¿no? En realidad no lo sabemos. Hay muchísimas especulaciones, pero a ciencia cierta no se sabe. Qué interesante espectáculo pudiste apreciar, Adalberto. Te agradecemos mucho que nos lo compartas. Sí, pues ahí estoy a disposición y pues tengo muchas cosas paranormales que contarles. Y cuando ustedes gusten pueden marcarme, estoy a sus órdenes y bonito programa. Muchísimas. A Gina y a ti, Nacho. Gracias, Adalberto, que estés muy bien, que tengas excelente noche. Ok, gracias, muy amable. Ya también aquí en la línea se encuentra Charlie. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Dina. Muy bien, gracias. Aquí reportándome a la mano peluda. Oye, ¿y desde dónde nos escuchas? Desde Hermosillo, Sonora. Perfecto. Allá que hace, pues, extremos los fríos y los calores, ¿verdad? Uh-huh. De hecho, ya está empezando a terminar los calores por este lado también. Ya a partir de este mes de noviembre ya termina los calores ya para empezar ahora sí que el friecito. Pero lo que sí hay son historias realmente espeluznantes como la que tú nos quieres comentar, ¿verdad? Sí, de hecho esto ha sido como ya es la segunda premonición que me pasa y esto quién sabe cómo me ha pasado, o sea, no sé, o sea, esta historia que les voy a contar me pasó hace un mes. Sí. De hecho estaba yo whatsappeando con un amigo que radica en Guatemala, que es el que ha juntado mucha gente en mis investigaciones que yo he hecho con Eduardo. Bueno, resulta que un domingo en la noche ya me había dormido y en la madrugada tuve un sueño de la prima de una persona que conozco, ¿no? No voy a decir el nombre porque también no me quiero comprometer mucho, ¿no? Sí. Llegué y le dije, oye, compadrito, dije, tuve tal sueño, soñé a la prima de fulanita de tal, le dije. Le dije, la soñé con una blusa color azul floreada. Y me dice, ¿la soñaste? ¿Quién está ahí? Estaba ella, su tío, y yo la veía desde lejos y estábamos, no recuerdo si era entre una oficina o no sé, le dije, pero había vidrios. Y me dice, es que eso significa, la blusa con flores azul y con flores significa paz y descanso, me dijo. Yo me quedé así y tocamos el tema de su mamá porque ya tenía 3 o 4 semanas internada. Entonces empezamos a platicar y tuve un presentimiento, le dije, ¿sabes qué? De esta semana no va a pasar su mamá, le dije. No sé por qué lo presiento, le dije. Y ya lo dejamos así y entre eso él me mandó un mensaje y me dijo, compadre, me dice, entré al sanitario, me dijo, a lavarme la cara y vi una sombra negra, me dijo, a lo que tú me estás comentando de la mamá de esta persona. Yo le dije, en la torre, le dije, esperemos que mi presentimiento no vaya a suceder. Bueno, jueves 28 de septiembre, 1 de la tarde, tiempo de Hermosillo.
Era cuando había 2 horas de diferencia con el cambio de horario entre Ciudad de México y Hermosillo. Me llega un mensaje, me dice otra persona cercana a esta persona, me dice, te acaba de fallecer la mamá de esta persona. Fueron 3 a 4 días de diferencia. Fue un lunes cuando le platico mi sueño, pasa martes, miércoles y llega el jueves. El jueves a la 1 de la tarde me dan la noticia. Yo me quedé impactado, o sea, porque, o sea, había soñado a la prima de esta persona, tenía el presentimiento de lo que iba a pasar y jamás me imaginé que me fueran a dar la noticia de ese presentimiento de que la señora falleció el día que me dan la noticia. Entonces, es la segunda vez que me toca que sueño a personas cercanas de amigos y conocidos míos. Es una situación difícil porque hay amigos que nos han comentado que tienen esto mismo, esta capacidad de ver que una persona va a fallecer, pero no saben qué hacer, si decirlo o mejor quedarse con esto, pero entran en un conflicto muy fuerte. En tu caso, ¿cómo lo asimilas? En esta situación, o sea, yo por ejemplo, como te lo comento, yo ese día lunes, yo fue cuando lo sueño, pero mi presentimiento, haz de cuenta que yo dije, bueno, espero estar errado, porque la señora ya había varias ocasiones que la libraba de la muerte, pues, ¿no? O sea, digamos. Entonces, llego el jueves, me tardé lo que fue jueves, o sea, ese mismo día del jueves, viernes, sábado, domingo, o sea, fueron casi como de 2 a 3 semanas que lo tardé en asimilar, porque dije, me hubiera yo quedado callado y no hubiera dicho nada. Porque haz de cuenta, Gina, que cuando yo digo las cosas, cuando las platico así, se me llegan a cumplir, y cuando me quedo yo callado, no se me cumplen, pues. Entonces, cuando digo, de esta semana creo que no pasa, es cuando a mí me dan la noticia de que la señora fallece. Entonces sí me tardé de 2 a 3 semanas en asimilar lo que yo predije, pues. Y más aparte lo del sueño que me tocó soñar con la prima de esta persona, pues. Entonces fue lo que a mí me pasó. ¿Esto ya te había ocurrido en alguna otra ocasión? Tengo una amiga es una excelente amiga que tengo de Ciudad de México. Cuando yo vivía allá en Ciudad de México, fue una temporada que estuve entrenando kickboxing allá. Sí. Resulta que la soñé a ella y dije, le voy a mandar un mensaje. Eso fue un jueves. Y ¿cómo se llama? Le hablo y le digo, comadre, ¿cómo estás? Me dice, ¿sabes qué? Ahorita no te puedo contestar muy bien. Me dijo, ando todo aturdido porque acaba de fallecer mi hermano. Y yo me quedé así de que fue un sueño como que me estaba dando como que la alerta de que, oye, ¿sabes qué? Márcale. Entonces, yo le mandé el WhatsApp, en vez de marcarle, le mandé el WhatsApp. Le dije, ¿qué onda, comadre? ¿Cómo estás? Me dijo, ando tu vida, todo esto, falleció mi hermano y todo. Yo así como que en ciertas ocasiones como que algo me hace que se me dé la noticia en ese aspecto. No sé por qué. Y es la segunda, y con esta, en septiembre, es la segunda ocasión que me pasa. Qué extraño, ¿no? O sea, no es algo que traigas de chiquito, que te haya ocurrido ya con anterioridad. Vamos, algo que tú puedas recordar como un parteaguas en tu vida, es decir... Mira, de un parteaguas, te lo voy a comentar por qué. Yo a la edad de 13 años pierdo a mi abuela. Ella falleció cuando... bueno, yo soy originario de aquí, pero viví también algunos años en Ciudad de México. Ok. Mi abuela fallece cuando nosotros vivimos en Tlatelolco. Ella fallece en el departamento con nosotros. Ella ya está con un cáncer muy avanzado. Entonces, mi hermano, antes de que la agencia funeraria fuera a recoger el cuerpo al departamento, y eso lo tengo muy presente, lo tengo muy, muy, muy presente. Mi hermano, yo tenía 13 años, mi hermano me lleva 10, iba a cumplir el 24, yo tenía 13 años, mi hermano 23. Entonces, mi hermano, en el escritorio que está al lado de la cama, prende un cigarro, y el cenicero está en el mero centro del escritorio, no estaba ni a la orilla. Entonces, mi hermano lo deja en el cenicero, el cigarro. Ya es que cuando dejas el cigarro en el cenicero, queda como que inclinado, o sea, como que... Sí, inclinado, o sea, como que casi por arriba, ¿no? Sí. Entonces, mi hermano, llorando,
le dijo en 3 ocasiones, abuelita, si estás aquí, dame la señal. En 3 ocasiones se lo pidió mi hermano. El cigarro cae al piso sin tocar el escritorio. Y eso fue la primera vez que a mí me toca verlo en situación paranormal, pues. Yo siento que de ahí, o sea, debía haber partido todo, porque de ahí yo siempre tuve interés, desde que me pasó eso, a todo lo que es lo paranormal, pues, ¿no? Y ahí fue cuando cayó el cigarro al piso, sin tocar el escritorio. Entonces, de estos sueños ya van en 2 ocasiones, en dos ocasiones que me pasan. Sí. Y hasta ahí nada más. Pero yo lo demás de lo de apartados que tú me preguntas, que si tenía alguna situación de chiquito, fue lo de mi abuela, que fue el primer contacto paranormal que yo tengo, pues. Y tienes conciencia de ello, o sea, eso es interesante, ¿no? Importantísimo. Sí, o sea, siempre lo tengo consciente y siempre me acuerdo, porque mi abuela va a cumplir en enero, va a cumplir 24 años de felicidad, pues. Oye, amigo, pues qué impresionante, y además yo me imagino que no te debe sentir muy tranquilo cuando tú pudiste anticiparte a la muerte de alguien, aunque también te voy a decir algo, puedes sentirte un tanto especial en el sentido de que en esta ocasión que tú pudiste ver esa muerte anticipada, tal vez pudiste ayudarle a la familia a encontrar la paz, a como encontrar... Mira, yo con la familia yo estoy desconectado desde hace un tiempo. Ajá. O sea, no voy a dar la razón, porque a lo mejor por ahí me van a estar escuchando. Ok, no te preocupes. Y yo con la familia y con esta persona yo ya no tengo contacto desde hace tiempo, ¿no? Entonces, lo muy extraño fue de que yo sueño a la prima de esta persona. No sé por qué en el sueño a esa persona la sueño junto con el tío. Entonces, empezamos a platicar, mi compadre y yo, y empezamos a platicar del tema, lo de mi sueño. Salió lo de la mamá de esta persona, y yo le dije, no sé, pero de esta semana no creo que pase. O sea, no lo estaba diciendo yo en mala onda, ni tampoco, o sea, declarándolo así, sino de que yo tenía el presentimiento. Sí. Dije, de esta semana no creo que pase. Y me dice, ¿usted cree, compadre? Le dije, no sé, compadre. Le dije, pero no sé, o sea, le dije, no sé, yo de esta semana no paso. Y el mismo 28 de septiembre de este mismo año, a mí me dan la noticia. Y yo me quedé así de que, o sea, digo, ¿por qué no me quedé callado? ¿Pero tú crees que quedarte callado hubiera cambiado las cosas? Yo creo que sí. Como lo acabo de comentar, cuando yo digo las cosas, por ejemplo, cuando sueño algo y que las digo, o sea, ¿cómo te puedo explicar? ¿Como que les trae salación? No salación, si no se cuenta. Si yo digo las cosas, una cosa que yo veo o sueño, en el aspecto de ¿cómo se llama? De algo que es para mí, ¿no? Para mí, en mi caso, para mí, se cumple. Okay. Y cuando me quedo yo callado, o sea, no se cumple, pues, no se cumple. Entonces... Fíjate que es al revés como popularmente se conoce, ¿no? Se dice que si tienes un sueño que es malo, lo debes platicar para que no se cumpla. Haz de cuenta que sueñas precisamente el fallecimiento de alguien, dice, no, eso cuéntaselo para que no se cumpla. Pero a ti te ocurre al revés, ¿no? Exacto. A mí me ocurre, en esta ocasión se fue a todo lo contrario, se fue a lo que sí se cumplió, pues. Y yo así como me preguntó Gina, o sea, ¿cuánto tiempo lo tardan a asignar? O sea, casi fueron 2 semanas o 3 semanas de que me quedé, o sea, yo me quedé en shock, pues, porque yo dije, ¿por qué no me quedé callado? Híjole, amigo, pues necesitabas, desafortunadamente, ¿no? Necesitabas tener más eventos semejantes como para poder hacer una determinación de que efectivamente, si tú te callas, no ocurre, ¿no? Exacto. Qué interesante, qué interesante, porque ojalá que no, porque imagínate que tú te sientas así como que el culpable de que la gente, vamos a suponer que tienes más sueños semejantes, ¿no? Que la gente se esté muriendo porque tú lo comentas. Entonces tú mismo estarías asumiendo una personalidad de alguien que tendría la capacidad de, pues, ayudar a bien morir o algo semejante, ¿no? A alguna persona.
Y no, amigo, no necesariamente, vamos, necesitabas tú poner muchísima atención cuando ocurre esto. Si es que en tus sueños tienes conciencia, es decir, esos llamados sueños conscientes, que puedas tú de algún modo manipular, que puedas tú intervenir en el sueño, porque a veces está uno simplemente como espectador, ¿no? Pero no. Yo no sé, estaba como, y precisamente tocaste un tema muy importante. Sí. Yo estaba como espectador en el sueño. Ah, ok. O sea, no podía yo manipularlo porque yo estaba de espectador casi a lo lejos, pues. Vaya, eso sí es complicado. Porque yo te invitaría a que trataras de hacer lo contrario, ¿no? De que, pues lejos de ser como un ave de mal agüero, Ajá. que seas al revés, ¿no? Que les des bendiciones, que Dios te bendiga y así, a ver si les pasan las cosas buenas, ¿no? Ojalá que te ganes un premio, ojalá que tengas éxito en tu trabajo, que te asciendan pronto, o sea, al revés. Es como que trabajar la psicología inversa. Sí. Sería bueno, ¿no? Exacto, sería bueno que ojalá me pasara todo lo contrario, pues. Por supuesto, amigo, la verdad es de que no tienes por qué sentirte mal, no te sientas mal, al contrario. ¿Tú tienes una fe? ¿Tienes una creencia? Sí, soy católico. Eres católico, entonces crees en Jesucristo, ¿no? Sí, exacto. Sí, de hecho, ahora te les voy a mandar mi foto por WhatsApp. Órale. Tengo a la Virgen de Guadalupe, a Señora Encargen. Ahí me recomendaron un santo de Guatemala que me ha ayudado desde que me lo recomendaron, me ha salido efectivo. ¿Ah, sí? Es San Pedro de Tancur se llama. Ok. De allá de Guatemala. Y tengo una imagen también del Papa Juan Pablo II. Muy bien. Entonces, o sea, aquí lo tengo porque tengo desde el 2007 que me acerqué mucho ya a mi religión, que es la católica. Porque fue uno de los años, junto con el año pasado, uno de los mejores. Y pues ahí es donde empecé a dar más gracias a Dios. También el año pasado que se hacen investigaciones paranormales, todo ese rollo, y de ahí, o sea, es cuando doy gracias de todo lo que se me ha dado, pues, o sea, en este caso. Ok, muy bien. Pues Charlie, vamos a seguir en contacto contigo y en esta noche te agradecemos que nos hayas compartido esto que has vivido. Gracias, Dina, también igual, de hecho, desde el 2016. Muy bien. Pues o sea que eres un peludomaníaco que a través de todos estos años de La Mano Peluda has estado pendiente. Te lo agradecemos muchísimo y recuerda que pues aquí tienes un espacio. Muchas gracias, Dina, también igual, y pues echarle ganitas, ¿no? A todo lo que nos propongamos. Órale, por supuesto. Claro, sí. Pues, gracias, excelente los mejores noche. deseos para ti, amigo. El fantasma errante.